Señor, de conocerlo, Padre, de saber, Señor bendito, que tenemos un Dios que libera, Señor, que liberta, Señor, del pecado, que liberta, Señor, de las ataduras, Padre, que liberta, Señor bendito, de toda opresión del enemigo, Padre. Y en esta hora, Señor bendito, agradecemos, Padre, esa libertad que nos da de alabarle, de bendecirle, de exaltarle, Dios, al Dios vivo y poderoso, Padre, al que venció en la cruz del Calvario, al que derramó su sangre en la cruz del Calvario, al que derramó la última gota de su sangre por nuestros pecados, Dios. A ese Dios vivo y verdadero venimos a adorar a esta casa, Señor, este lugar que ha preparado usted para reunirnos, Señor, que ha preparado, Dios bendito, para venir, Señor bendito, a crecer, Señor bendito, a crecer espiritualmente, Padre, en su palabra, Señor, a través, Señor bendito, de cantarle, de adorarle, de estudiar su palabra, Dios, de orarle a ese Dios vivo y verdadero, Padre. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús clamamos cada día, cada momento, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, hable a nuestros corazones, Padre Santo, en esta hora, su palabra, Señor, hable a nuestras vidas, bendito Dios. Queremos escuchar su voz, Padre Santo. Que usted obre de una manera especial en nuestros corazones, que escuchemos su palabra y la pongamos por obra, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Dios. Bueno, Dios me les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de estar en su casa. Oramos a Dios por aquellos que no pudieron llegar, que el Señor los tenga con bien porque está haciendo mucho frío. Está bajando mucho las temperaturas y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque en realidad necesitamos algo calientito. Decía un mexicano, decía, voy a darte algo calientito para tu garganta, y en lugar de darle un café o un té, le dio una bufanda. Le dijo, mira, te voy a dar una bufanda para que te pongas. Pero muchas de las veces así pasa, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que calentarnos en la presencia de Dios, en el fuego del Señor. Ahora que sé que el Espíritu Santo viene y nos da estamos calientitos en sus brazos del Señor, ahí nos acurrucamos en sus brazos. Porque fíjese que Dios se compara con una gallina. ¿Sabía usted eso? Que se compara con una gallina el Señor. Dice que cómo quise juntar a cada uno de ustedes, diciendo Jesús, ¿cómo he querido yo juntarnos? Como la gallina junta a sus pollitos debajo de ella. Y mire que la gallina así que tiene sus buenas plumas, sus buenas alas para cubrir a sus pollitos pequeñitos, ¿verdad? Así quiere Dios que nos acurruquemos ahí con Él, para que se nos quite todo el frío que quiera venir, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 5 de Mateo 5. Estamos todavía en los 8 pasos para el ascenso espiritual. Algo bien hermoso que en esta semana el Señor nos ha dado la oportunidad de estudiar, y en esta semana quiere enseñarnos el Señor algo bien hermoso. Desde el Sermón del Monte, donde el Señor Jesús dio las enseñanzas, no fue una casualidad, no fue como decimos muchas de las veces, ahí se le ocurrió, y ahí quedó, ahí se puso, y dijo, de aquí les voy a hablar un sermón. No, fue la misericordia de Dios. Escogió ese lugar Jesús con la intención de que la gente lo pudiera escuchar. Es como si yo me quito el micrófono, no tiene el mismo sonido el hablar. Yo voy a estar hablando, no voy a tener el mismo sonido. Pero si yo me pongo el micrófono, tengo un sonido un poquito más claro, en el cual no tengo que gritar tanto para que me escuchen. Entonces, aquí Jesús, el lugar que Él escogió, es un lugar que tradicionalmente se le llama el monte al noroeste de Capernaum, el área de Galilea, y Genezaret. Así le llaman los que investigaron el lugar donde Jesús dio las enseñanzas. Es un monte que está pegado a Capernaum y Genezaret. Y normalmente, tradicionalmente se le llama el monte de las bienaventuranzas. Y ese monte lo escogió Dios para darles una enseñanza tan hermosa, que ya lo vimos desde el año pasado. Estamos aquí, mire, estamos enseñando lo que Jesús enseñó, lo que Jesús trajo a cada uno de los discípulos y a cada una de la gente que estaba ahí. ¿Y sabe qué tenía esta gente?
algo particular, todos, algo peculiar, todos los que estaban ahí. ¿Sabe qué tenían? Tenían hambre espiritual. Porque esa gente cuando llegó allí, se fueron saciados. Y de eso se trata el tema del día de hoy. Vaya conmigo al capítulo 5, ahí estamos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, versículo 6. Ya vimos las bienaventurados, los pobres, los humildes, bienaventurados los que se arrepienten, los que tienen arrepentimiento en su corazón, bienaventurados los que tienen mansedumbre, y vamos a ver bienaventurados los que tienen hambre, dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Señor, estamos delante de su presencia en esta hora para darle gracias, porque nos ha traído aquí, Padre bendito, para estudiar su palabra, Señor, para estudiar lo que usted ha dejado escrito, Padre, para nosotros, cada uno de los seres humanos, Señor. Y queremos que nos hable, que nos ministre, Señor, a través de su palabra, Padre. Que su Espíritu Santo venga y que venga a confortar nuestros corazones con esa palabra, Dios. Yo me quito de este lugar, pero lo doy lugar a usted, Padre bendito, que usted use mis labios para que hablen solamente su palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos visto estos 8 pasos que estamos viendo, para el ascenso espiritual. Vamos a ver muy pronto la misericordia que sigue de aquí, luego la pureza de corazón, después viene los ser pacíficos y terminamos con sufrir por Cristo, ahí mismo en ese capítulo 5. Pero nos vamos a enfocar en esto de las bienaventuranzas. Estamos enfocándonos en las bienaventuranzas y ya vimos que el bienaventurado es feliz, contento, alegre, aquel que obedece. Aquel que obedece es bienaventurado. Entonces, abre su boca el Señor Jesús y enseña. Por eso siempre cuando vayamos a la palabra de Dios, a estos 66 libros, que dicen muchos, ese es un libro. No, son 66 en uno, ¿verdad? Para corregir. Porque la Biblia es un libro, así que como muchos lo tenemos más grande, otros lo tenemos más chiquita las Biblias, pero en esas Biblias tenemos 66 libros. Cada uno de los libros está hablando de lo que es Jesús. En el Antiguo Testamento se profetizó de Él y en el Nuevo Testamento se cumplió de Él. Amén. Y muchas profecías que faltan por cumplirse, referente a los tiempos finales. Pero aquí vemos algo bien importante. En el versículo 2 está la clave. Abriendo su boca les enseñaba. Abriendo su boca Jesús les enseñaba. Cuando abre la boca Jesús, cuando la mayoría de Biblias tienen las letras de Jesús en rojo. No sé si usted se ha visto algunas Biblias. Otras Biblias las tienen como la mía, es una Biblia de arcoíris, la tiene de diferentes colores. Pero todas las Biblias, cuando usted ve allí que Jesús habla, es porque es algo importante que tiene que decirnos a cada uno de los seres humanos. Está hablando Dios mismo. ¿Y cómo lo sabemos nosotros eso? ¿Cómo sabemos que Dios mismo está hablando a través de Jesús? Porque la palabra del Señor nos está diciendo que Jesucristo es el mismo en Hebreos 13:8, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a ir viendo cómo es que Dios en su misericordia, en su bondad, nos quiere enseñar. Vamos a ver primero justicia. Justicia la vamos a ver después, pero hoy vamos a ver nada más bienaventurados, los que tienen hambre y sed. Pero la palabra justicia, hambre y sed de justicia. La justicia es un atributo de Dios. La justicia es algo que Dios tiene en sí mismo. La justicia de Dios es santidad en acción. Esa es la justicia de Dios, es la santidad en acción. Es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con el ser humano. Una vez más, la justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. Dios es justo, Dios es justicia. No puede pagarle Dios a una persona, como comentaba mi esposa el viernes pasado, creo que estaba diciendo, referente a que las personas muchas de las veces dan limosnas para querer ganar el reino de los cielos. Y eso no es justo, que Dios a un hombre, a una mujer pecador que nunca le recibió en su corazón, que toda su vida vivió en pecado, que toda su vida fue una vida de desastre,
se vaya, se muera un día y luego se muere un hijo de Dios que toda su vida vivió como una mujer, un hombre piadoso, no puede pagarle Dios lo mismo a los dos, porque Dios es justo. Y la palabra del Señor nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Este hombre, tal vez esta mujer dio sus limosnas, tal vez esta mujer, este hombre levantaron hospitales, orfanatorios, levantaron muchas cosas para querer quedar bien con Dios, aparentemente, pero nunca recibieron a Cristo en su corazón. Eso los hace ver que Dios no puede pagarles igual que una mujer, un hombre piadoso. Dice la palabra del Señor ahí, hablando de la justicia de Dios, en Génesis 18:25, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Es una pregunta que hace Abraham a Dios. Le dice, porque estaban dialogando Dios con Abraham, le dice, ¿cómo vas a destruir la tierra, Señor? Si hubiera 50 justos, el Señor le dijo, si hay 50 justos, no la destruyo. Dios hablando con un hombre, mira, un hombre común como usted y yo, un hombre de carne y hueso como usted y yo, como era Abraham, les dice, ¿cómo vas a destruir la tierra, Señor, si hay 50 justos? Y el Señor le contesta, el Señor le responde, porque Dios así es. Dios responde cuando el hombre, la mujer, se comunican con Él, le preguntan, y usted, ahora, ¿de qué manera se va a comunicar Dios con nosotros? A través de lo que ya está inspirado por Dios, la palabra del Señor. Así es como se va a comunicar Dios con nosotros. Entonces, mire, Abraham dialogando con Dios, yo le estoy haciendo un resumen de este diálogo de Abraham con Dios, pero usted puede encontrarlo en Génesis 18:25, ahí usted encuentra la cita bíblica. Pero le dice, ¿cómo vas a acabar, cómo vas a destruir si hay 50 justos? ¿Y sabe qué? Llegaron hasta el grado de que no había ni 5 justos, ni 10 justos que tuvieran temor de Dios. Gracias. No había que hubiera justos. Y Dios le dijo, ¿qué sucedió después? Sodoma y Gomorra es símbolo del pecado grave que ofende a Dios. Pecado grave, pecado ofensivo a Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Hoy está comprobado científicamente, arqueológicamente, todos los arqueólogos bíblicos que han estado, arqueólogos seculares que han estado estudiando esto, han encontrado azufre en esas áreas cerca del Mar Muerto, donde Dios hizo llover azufre y fuego contra Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, aquí vemos algo bien importante, que cuando el Dios, estamos hablando de la justicia, que todavía no, el tema no es de la justicia, pero estoy dando un resumen referente a la justicia. Y estábamos hablando que Abraham dialoga con Dios y Dios termina destruyendo a Sodoma y Gomorra. No quería hacerlo, no quería, aunque Abraham intercedió, pero no se pudo porque no se encontró. Solamente Lot, que Dios le dio la oportunidad de salir de ahí. Pero esa historia es otra historia que vamos a ver más adelante. Ahora, el apetito espiritual donde nos vamos a enfocar es algo bien importante para nosotros los hijos de Dios. Jesús está hablando, está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está hablando de un hambre. Cuando tenemos nosotros hambre, yo no sé si a usted le ha tocado, pero cuando tenemos hambre, la mayoría, yo no sé si a usted se le toca a mí como a mí, estoy como un leoncito enjaulado ahí a ver a qué horas está servido, o voy y preparo mi comida, porque pues como ya me dio hambre, voy y la preparo. Pero cuando tiene hambre, miren lo que dice aquí, encontré, es el hambre normal, el hambre no espiritual. Entonces le voy a dar un énfasis del hambre no espiritual, ahorita vamos a ver la espiritual. El apetito es un deseo por la comida generalmente, después de ver, después de oler y después de pensar en la comida. Ese se llama apetito. Ya me dio hambre cuando están hablando de los tamales, de las pupusas, de los elotes con mayonesa, queso y chile, y están hablando de unas enchiladas, están hablando de arepas, de una comida que usted ya probó y está rica la comida. Están hablando de eso y ¿qué dice? Híjole, ya me dio hambre.
no le sigas, porque ya como que ya empezó, ¿verdad? Eso pasa, ¿verdad? No, cada uno de nosotros. Eso nos pasa. Entonces, esa hambre, ¿cómo la saciamos esa hambre? Yendo a usar nuestras manos para prepararla o yendo al restaurante a pedirla como usted guste, porque yo le voy a recomendar un restaurante aquí que se llama Jerusalén. Bienvenido a Jerusalén, Camellito allá afuera que le está diciendo que venga, el Camellito. Está muy rico ese restaurante, es una comida oriental de allá de Israel. Y esa comida está muy rica, pero cuando vamos a ese lugar tenemos nosotros que esperar hasta que llegue el mesero. Pero ¿qué pasó? Usted ya lo pidió, ya llegó y pidió, ya llegó y pagó y ya tiene acceso a esa comida. Ya tiene acceso a ese platillo rico que a usted se le antojó. Entonces, cuando hacemos eso, mi esposa ayer me mandó un video que estaban comiendo algo bien rico allá en Marietta, por allá. Y estaban presumiéndome, porque estaban unas tortas, tortas muy ricas que se miraban ahí. Y mire, algo bien hermoso. ¿Qué pasa? Lo pediste, pagaste, te lo sirvieron y a disfrutarlo. ¿Y qué quedamos? Saciados, ¿verdad que sí? Entonces es el requisito que Dios quiere que nosotros tengamos. Es el que pide Dios. Ve y busca la comida. A nivel espiritual pasa algo similar. El hambre por Dios y por su reino es una reacción que tiene lugar en lo más profundo de nuestro ser y que nos lleva a buscarle. Todo el ser humano, hasta donde usted y yo sabemos, o la mayoría de los seres humanos sabemos, necesitamos adorar a alguien. Necesitamos de darle honra y gloria, alabanza a alguien. Pero muchas de las veces, muchos seres humanos están mal orientados y están dándole alabanza a otras cosas menos a Dios. Piensan, entre comillas, piensan que es Dios. Se imaginan que es Dios. Pero lamentablemente, como están mal instruidos, mal enseñados, no se le está dando la gloria y la alabanza al Dios verdadero. Puede ser, ellos dicen, no, es que Dios, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo disfruto de Dios y yo sirvo a Dios. Pero ¿cuál Dios? Hay muchos dioses en este mundo. Hay muchos dioses que se le pueden estar dando la gloria, la honra y la alabanza, y no al Dios verdadero. Mire la palabra del Señor en Amós 8:11, algo bien hermoso que yo me encontré ahí. Amós 8:11, lo que están anotando, para que usted lo disfrute más en su casa, estos textos bíblicos. Dice la palabra del Señor en 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos esa hambre. Tenemos esa hambre. Aquí es un juicio que está dando Amós, el profeta Amós, ante las naciones desobedientes que fueron a Dios. Pero le está diciendo, va a haber un hambre que van a querer oír. No van a querer comida, no van a querer pan, no van a querer agua, sino van a querer oír la palabra de Dios. Pero dice en el 12, e irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Por qué? Porque Dios va a estar tratando con este pueblo, con esta nación. Entonces aquí es algo bien importante, que el hambre es bien importante, el hambre por Dios, el hambre por la palabra, es tan importante que cada uno de nosotros tenemos que sentirla. ¿Qué es el apetito espiritual? Yo encontré en el diccionario bíblico, cuando tenga una pregunta usted referente a la palabra de Dios, te vaya al diccionario bíblico, que hay muchos muy buenos que le dan una ampliación a su entendimiento, a su conocimiento. Y yo encontré que dice, el hambre por la palabra de Dios y sus atributos es el apetito espiritual que Dios da a los cristianos para hacernos conscientes de las necesidades espirituales. Lo más importante aquí es por la palabra de Dios y sus atributos. Hermano, ¿pero qué son atributos? Los atributos son las cualidades de Dios, el carácter de Dios. Esos son los atributos. Y mire, hay atributos, usted encuentra esto en lo que es igual, usted va a los diccionarios bíblicos, pero también hay un libro muy hermoso que se llama Teología Bíblica y Sistemática, que yo se lo recomiendo mucho. Ahí hay atributos no relacionados, que es la naturaleza interior de Dios.
que solamente Dios tiene. Dios es unidad, número 1, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 2, Dios es infinito. Es infinito, Él existe desde la antigüedad, Él sigue existiendo y existirá. No tiene ni límite Dios. Y Dios es espiritual. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, ahí del verso del 24 en adelante, en la conversación con la mujer samaritana. Una mujer samaritana que dialogó con Jesús y Jesús le dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ese es lo que es espíritu Dios, donde quiera lo encontramos. ¿Necesitamos de ir al templo? No, podemos hacerlo en el trabajo. Por una ocasión mi esposa me estaba diciendo que ella tuvo un encuentro en el trabajo donde estaba, ahí en el hospital donde trabajaba ella. Y en muchas ocasiones tuvo que tener que meter al baño, porque no tenía lugar para orar delante de la presencia de Dios. Y Dios le dio la victoria ahí en ese lugar. Referente al trabajo, referente a decisiones difíciles, que a veces no hay lugar donde ponerse uno en comunión con Dios. Buscamos un lugarcito por ahí donde haya privacidad y podemos, miren, los musulmanes, ellos a las 12 del día, ellos tienen que adorar a su Dios. Ellos son estrictos en adorar a su Dios. Continuamos nosotros que tenemos al Dios vivo y verdadero. Nosotros tenemos que tener una actitud de adorar a Dios todos los días, en todo momento. Ahora, no me puedo inclinar, hermano, no puedo arrodillarme, es muy difícil para mí. Bueno, en su corazón, en su mente, ahí sentadito, sentadita, o ahí donde está trabajando, estar en comunión con Dios, pedirle a Dios sabiduría. Porque muchas de las veces vienen situaciones, lanza dardos de fuego el enemigo a nuestras vidas y necesitamos contrarrestarlo. Ahorita ya vamos a ver con qué, con la palabra de Dios, ¿verdad? Atributos activos, Dios y el universo. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente, es que es todopoderoso, todo lo puede. Omnipresente, que en donde quiera está. Eso lo vamos a ir viendo más adelante con cada detalle, cada uno de los atributos de Dios lo vamos a ir viendo con calma, con más tranquilidad, con más relajamiento. Pero por el momento les estoy dando más o menos ¿por qué tenemos que tener hambre espiritual? La hambre espiritual es por sus atributos y por su palabra. La hambre espiritual tiene que venir a nuestro corazón por todo esto, porque Dios quiere enseñarnos, porque Dios quiere abrirnos el entendimiento. ¿Te acuerdas de las primeras clases del año pasado que Jesús caminó con sus discípulos? La clase se llama Caminando con Jesús. Él les abrió el entendimiento a Cleofas y su amigo, cuando iban en el camino, cerca de 3-4 horas de camino. Cuando estaba caminando con su amigo, con su amiga, o con una persona, con alguien que está en el avión o en el camión, no sé si a usted le ha tocado gente ahí al lado. Siempre hay muchas cosas que se hablan, ¿no? Hay de muchos temas que se pueden hablar. Y conocemos muchas de las veces la vida de nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro amigo. ¿Por qué? Porque vamos dialogando. Así es Dios. Caminamos con Él y vamos conociéndolo. Y ese es el punto principal, que lo conozcamos. Que sepamos a qué Dios estamos sirviendo. O sea, que no estamos sirviendo a un Dios que sirvió Confucio, que sirvió Mahoma, que sirvió Buda. Estamos sirviendo a un Dios vivo, donde el cual va usted a Israel y ahí está la tumba vacía. Ese Dios vivo estamos. Si usted va allá a la tumba de Mahoma, usted va a encontrar ahí la tumba todavía. El polvo ahí está, pero ahí está. Buda, ahí está todavía. Confucio, está todo, puede mencionar a todos los que se han levantado según líderes muy grandes, que la gente ha adorado. Pero la tumba de Jesús está vacía. Entonces, los atributos está la omnipresencia, donde quiera está, omnisciencia, que todo lo sabe, sabiduría, que es sabio en gran manera, y soberanía. La soberanía es, usted ve el libro de Daniel. Cuando vaya a leer el libro de Daniel, usted va a ver ahí la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es cuando Dios hace lo que quiere hacer con quien Él quiere hacer y a la hora que Él quiere hacerlo. Jonás le dijo, no, yo no voy a ir, yo voy para otro lado. La soberanía de Dios ahí estaba. Bueno, Jonás, tú has decidido esto. Ahí se ve usted muchos atributos de parte de Dios. Todo lo sabía, todo lo supo Dios, lo que iba a hacer Jonás. Y luego Dios le presenta el pez gigante para que se lo comiera, para que lo tragase y luego lo llevara a donde tenía que ir, a Nínive. Y dijo, no, yo me voy para Tarsis.
Cuando lea el libro de Jonás, usted se va a gozar porque usted ya va a verlo con más entendimiento. Cómo es que Dios trata con cada uno de nosotros. Y aquí vemos muchos Jonases, ¿verdad? A veces que nos desviamos de la voluntad de Dios. Le decimos, no, Señor, por ahí no me voy por acá. Pero el Señor te dice, bueno, si quieres ir, te vas a ir a rodear como quieras. ¿Te quieres ir por allá? Te vas a ir a rodear porque yo te voy a traer para donde mismo. Si verdaderamente eres hijo de Dios, hija de Dios. O sea, tú te quieres ir por ese camino, ok, hija, te vas a ir por ese camino, pero te voy a hacer una vuelta, que se te van a cansar las piernitas de dar vuelta y vuelta. Entonces es mejor decirle a Dios, sí, Señor, por aquí me voy. Entonces Jonás fue lo que pasó. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, la omnipotencia de Dios, tantos atributos que usted ve en ese libro tan hermoso. Ahora, los atributos morales, Dios quiere que tengamos hambre y sed de aprender. Dios y cada uno de nosotros, Dios y cada una de las criaturas. Dios es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. ¿Qué significa santo? Apartado del mal. Dios es justo. ¿Qué quiere que Dios? Que seamos justos también nosotros. Que paguemos lo que es justo. Que trabajemos como es justo. Fidelidad, Dios es fiel. Y Él quiere que también nosotros seamos fieles. No sé si usted se ha visto a viejitos, viejitas, con 50, 60 años, 70 años de casados, fieles hasta la muerte. Ninguna vez engañó el Señor a la señora, ni una vez la señora al Señor. Siempre bien fiel a su viejita, fiel a su viejito. La fidelidad. Sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios eso nos enseña. Mire, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a esto se refería. Se refería a que imagen y semejanza iban a ser justos, iban a ser fieles, misericordiosos, amorosos y bondadosos. Eso es la semejanza de Dios. ¿Y quién nos lo vino a mostrar mejor? Jesús. Jesús nos lo vino a mostrar en su divinidad. Nos lo vino a mostrar que podíamos nosotros hacerlo también, porque Él sufrió en todo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que tengamos hambre. Hambre espiritual es hambre, una vez más, por la palabra de Dios y sus atributos. Es el apetito espiritual que Dios da a los cristianos para hacernos conscientes de las necesidades espirituales. Dios quiere que seamos conscientes de las necesidades espirituales. ¿Cómo desarrollamos el hambre espiritual por Dios? Una pregunta. Leyendo, estudiando, orando, siguiendo los caminos de Dios. Y también el carácter de Dios. Ya lo vimos el año pasado con los frutos del Espíritu. Vimos que eran los frutos del Espíritu son el carácter de Dios mismo. Esos son los frutos del Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo, que lo vamos a ver más adelante en lo que es los sufrimientos por Cristo, es una persona que está llena del conocimiento de Dios. No es una persona que se tira dando circo, maroma y teatro. No, esas son, si es que se le puede llamar una manifestación del Espíritu Santo, porque Pablo dijo que lo hagamos todo con orden, ¿verdad? Amén. Pero aquí hay algo bien importante, que las Escrituras, nosotros y cada uno de nosotros, para saciar ese apetito espiritual, tenemos que ir a la fuente, ir a lo que necesitamos verdaderamente, a lo que necesita nuestra alma, nuestro corazón. ¿Y qué necesita nuestro corazón? Vaya allí en 2 de Timoteo 3:16 para que vea algo bien hermoso que nos quiere dar el Señor. 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra del Señor. Aquellos que están anotando, anótelo por si no lo alcanzan a encontrar, pero yo creo que sí, ustedes tienen habilidad también para eso. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda, no está diciendo que nada más una parte, toda la palabra, toda la Escritura. Cuando está hablando aquí de las Sagradas Escrituras, acuérdense que está hablando de lo que es el Torah, lo que es el Antiguo Testamento. Está hablando Dios. La Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿para qué? Cuando dice inspirado, está hablando que Dios le dio el hálito de vida a la Escritura. Dios inspiró a los escritores, más de 40 escritores que escribieron la palabra de Dios. Dios los inspiró. Ahorita vamos a ver qué es la inspiración. Dice la palabra del Señor que la Escritura es inspirada para enseñar. Es útil para enseñar, número 1.
para redarguir de pecado, para corregir aquellos que no entienden, cabezones. Bueno, perdón la palabra. Muchas de las veces así somos, ¿no? Para instruir en justicia. Así es la palabra de Dios. ¿Se acuerda de Balaam? Tuvo que llegar Dios mismo con su palabra. Mandó un ángel y le dijo, mira, es que estás necio, no entiendes. El animal lo entendió mejor que tú. Entonces, aquí vemos que Dios, para a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros caminemos? En la perfección de Dios. Pero aquí lo que necesitamos es que nosotros tenemos que ser instruidos, investidos de la palabra, llenos de la palabra. Cuando dice el salmista en el capítulo 23 de los Salmos, dice, mi copa está rebosando, ¿verdad? Que rebose nuestra copa de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Ahora ahí en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, y usted va a ver, 1:21 de segunda de Pedro, no fue traída por voluntad humana la palabra de Dios. Vamos a ver aquí, si quieres, del 20 para entenderla. Del 19. Versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. Ya lo tenemos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada que tengo que darle yo mi propia traducción o mi propia interpretación. No. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está el hálito de vida. Dios a través del Espíritu Santo va y llega con cada uno de los escritores y les da la palabra del Señor. Llegó con Moisés y le dio Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Todos esos libros. Si usted los lee, usted va a ver que nada de allí está fuera de lo normal, fuera de lo que es controversial. Todo está bien ordenado. Ahora, ¿por qué se lo dio Dios? Porque quería enseñarnos leyes morales y leyes espirituales. Cuando Dios escribe, le da los 10 mandamientos a Moisés, le da las leyes morales, que son verticales, y las horizontales, que son las leyes espirituales. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios es inspirada, que todo esto lo vamos a ir viendo con más calma después, pero el hambre y la sed de justicia, el hambre que tenemos que tener es por la palabra que ha sido inspirada. Una vez más, ¿qué es la inspiración? ¿Cómo es que fue inspirada? Es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre. Esa es la inspiración. Influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Que es como le llama mucha gente, las escrituras son el resultado del influjo o hálito divino, pero es realidad, es la verdad. Los teólogos que le llaman, los teólogos que escribieron, es un hálito divino, así como la respiración acompaña del hombre en la pronunciación de las palabras. Así Dios inspiró al ser humano. La declaración de Pedro se puede decir que indica que el Espíritu Santo se encontraba presente en forma especial y milagrosa con los escritores de las Sagradas Escrituras y en ellos, para poderles instruir. Toda la palabra del Señor, cualquier parte de la palabra de Dios que usted lea, la palabra de Dios se interpreta solita. Nada más que muchas de las veces hoy en día
muchos falsos profetas, muchos falsos ministros están poniendo la palabra de a su modo. Salió uno por allí y dijo, puedes hacerle todo lo que quieras a Jesús. Mire hasta dónde llega la ¿cómo se llama eso? La ignorancia de la palabra. Puedes hacer lo que tú quieras a Jesús, pero si tú dejas de ofrendar y dejas de traerle a Dios ofrenda, lo que diezmos, lo que ¿cómo? A ver, otra vez. Y yo me quedé pensando, digo, ¿cómo? ¿Puedo hacerle cualquier cosa a Jesús y no pasa nada? Pero si dejo de ofrendar y diezmar, ¿sí va a pasar? Eso está completamente mal. Porque no tiene nada que ver con... Es que nosotros no podemos estarnos portando mal y si llevamos la ofrenda y ya puedo hacer lo que quiera porque ya llevé la ofrenda. No, es una mala interpretación de las escrituras. Y tenemos que tener mucho cuidado con esos falsos profetas, con esos maestros que están enseñando cosas que es a conveniencia de ellos. Mire, los modernistas comparan la inspiración de los escritores sagrados con esa clarividencia espiritual y sabiduría que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Browning, Cervantes y otros genios de la literatura. Se compara con eso según. Dicen que tuvieron la misma sabiduría, pero no, nada que ver. Porque los modernistas rechazan la realidad cotidiana y refieren sobre mundos lejanos y exóticos que sirven de mitología, rebeldía. Eso es lo que se está viendo hoy en día referente a lo que es el modernismo, referente a lo que es las religiones modernas el día de hoy, la nueva era. Si usted se pone a investigar referente a religiones, sectas, usted va a encontrar infinidad de cosas que hoy la gente, lamentablemente, por no leer la escritura inspirada por Dios, se deja llevar por esas ideas erróneas. La escritura es infalible y inerrante. Wow. Sí. Infalible, ¿por qué? Porque no se equivoca. Inerrante, ¿por qué? Porque no tiene error. No hay un error en la escritura. Entonces, como es infalible e inerrante, ¿vale la pena creer? Por supuesto que sí. Vale la pena creer porque cuando cada uno de nosotros, cuando venimos a la presencia de Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay un cambio radical en nuestra vida. Mire, ya después de yo haber sido marihuano, de haber andado allá de borracho, cada uno de nosotros sabemos más o menos por dónde andábamos, cómo éramos. Y luego venimos a la presencia de Dios, estudiamos su palabra, aprendemos de su palabra, conocemos de Cristo y hay un cambio de mente en nuestro corazón, hay un cambio de vida. ¿Usted cree que no es real eso? Que la palabra de Dios es sin equívoca y sin error. O sea, no se equivoca, no tiene error la palabra de Dios, que es infalible, es inerrante. Y eso es algo bien importante, es algo milagroso para cada uno de nosotros. Por eso mucha gente hoy en día, la mayoría de los que no quieren nada con Cristo, que no quieren nada con Dios, mire, en las redes sociales se ha visto, agarran la Biblia y la rompen en pedazos porque están enojados contra las normas de Dios, contra la ley de Dios, porque no aguantan lo que dice Dios, y que Dios lo único que quiere es el bien para cada uno de la humanidad. Pero la gente dice, no, yo no estoy de acuerdo. La Biblia contiene la revelación especial y individual, la revelación especial que es igual a individual. La revelación general es para todos y cada uno de los seres humanos. Por eso dice el Señor que tengamos hambre y sed de lo que es las cosas de Dios. Todos y cada uno de los seres humanos tienen la revelación general. Una revelación general es que cuando ven el cielo, ven el mar, ven los árboles y entran en sentido común, que Dios nos dio el sentido común, y decimos, yo creo que hay un Dios. Pues claro que hay un Dios. Y luego ven a sus hijos, a sus bebés, o les toca ver a la mujer cuando nace el bebé, y dicen, yo creo que sí hay un Dios. Yo creo que sí hay un Dios. Esa es la revelación general para todo el mundo. Porque cómo es que un pequeño bebé chiquito en el vientre de la madre, y cómo Dios le da vida, cómo Dios le hace que la gente dice, hay un Dios. Claro que hay un Dios. Y eso es una revelación general para todos. Ahora, la revelación especial es personal. Es personal. Cuando Cristo llega al corazón, como estaba diciendo en este momento, eso es personal.
hace el efecto en nuestra propia vida. Esa es la revelación que Dios da a los seres humanos. Y esa es la revelación que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Que como tenemos a Cristo en nuestro corazón, yo quiero crecer en Cristo. Yo quiero vivir una vida conforme a Cristo le agrade. Tenemos los ejemplos de Moisés, tenemos los ejemplos de Abraham, de Isaías, de Jeremías, de David. Cuando realmente llegó Dios al corazón de ellos, fue un cambio radical. Moisés no era nada parecido a lo que fue en el desierto. En Egipto no fue nada parecido. Él era un rebelde, era un egipcio como cualquier egipcio. Pero llegó el conocimiento de Dios. Dios lo llevó al desierto, como vimos la semana pasada, y lo hizo bien humilde, lo hizo bien manso. Fue el más manso de la tierra, dice la palabra de Dios, lo que vimos allí en ese estudio tan hermoso. Ahora, el apetito espiritual lo vemos cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos una historia tan hermosa como la historia de José en el capítulo 41 de Génesis. Un apetito espiritual, José, por las cosas de Dios, y Dios le da la oportunidad a José de que sacie el apetito físico de mucha gente. Fíjense, una controversia, pero eso va a lo mismo. Dios le pone en el corazón de José que tenga apetito por Dios, por las cosas de Dios, y Dios usa a José para que él sacie el hambre de muchas naciones, de muchos lugares en ese tiempo, porque Egipto iba a sufrir 7 años de hambre y 7 años de prosperidad. Entonces el sueño que tuvo Faraón, José le dijo: prepárate 7 años, porque en los próximos 7 años va a haber una hambruna terrible, mucha hambre. Entonces el Faraón lo escoge a él para que él sea el gobernador y sea el que distribuya y sea el administrador. Entonces, como un buen administrador, él administra y mucha gente va a José. Y iban a Faraón, le decía a José: Faraón, no, conmigo no vengan, vayan con José. Él tiene la responsabilidad, él les va a decir lo que tienen que hacer. Es más, él si hay comida y él quiere darles, les va a dar. Si no les quiere dar José, no les va a dar. Por supuesto que había mucha comida, pero eso es un ejemplo de hambre. El hambre es carencia de alimento provocada generalmente por la carencia de lluvia, seguida por la pérdida de cosechas. Ese es el hambre. Estamos hablando del apetito espiritual, pero también es el hambre secular, el hambre que nosotros física, que a veces tiene el ser humano. El hambre llevó a Abraham, tomó la decisión Abraham de ir a Egipto. ¿Por qué? Y mire que Abraham ahí en Egipto, usted ve la historia en el capítulo 12 de Génesis. Abraham bajaba a Egipto, capítulo 12, verso 10, por lo que están anotando. Va Abraham a Egipto y mire, casi le quitan a la mujer ahí, a Abraham. Estoy haciendo un énfasis de la historia. Le quitan casi a Sarita, se la quita el egipcio. Sarita era tan hermosa, tan linda, dice la palabra de Dios, que era tan bonita Sarita, que el egipcio la agarró y dijo: pásenme esa muchacha para acá. ¿Por qué la agarró? Porque Abraham les dijo que era su hermana. Y el egipcio dijo: oye, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Te estoy haciendo un resumen de la historia, No, pues es que tuve miedo que me fueran a matar, porque la costumbre en aquel tiempo era que agarraban a las mujeres de los hombres que iban ahí a pedir comida o a pedir alojo. Las mujeres hermosas las agarraban y se quedaban los egipcios con ellas. Y le dije: tuve miedo de que, por eso le dije a Sara que no mintiera, que te dijera que era mi hermana. Ah, mira, pues por culpa tuya, el de Faraón tuvo un sueño y le dijo: por culpa tuya ya no se va a ir mal aquí en Egipto. Estoy parafraseando la historia. Pero mire, aquí hay algo bien importante: por el hambre física que hubo. Una historia también que marcó la vida de la humanidad también. ¿Por qué? Porque en la época de los jueces, si quiere vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, verso 1. No tenemos prisa, ¿verdad que no? Vamos a estar gozando aquí en la palabra. Vámonos al libro de Ruth, 1:1. Porque usted si se va al libro de Ruth, el libro de Ruth es un libro que habla de algo muy hermoso ahí. Ruth, una moabita que se casó con un judío, y de ese matrimonio
Ellos fueron los bisabuelos del rey David. Qué hermoso. ¿Ya lo encontramos? Aquí lo tengo. Gloria al Señor. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos la palabra del Señor que nos... Bueno, eso es lo que quiere Dios, que tengamos ese apetito, que podamos hacer ese apetito y que lo podamos nosotros saciar de una manera sabia, de una manera entendible, de la manera que nosotros podamos digerir. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces. En ese tiempo los jueces gobernaban. Venía Dios a levantar un juez. Entre esos jueces se encontraba Sansón. Entre esos jueces se encontraba una mujer, Débora, también, que sobresalen en la historia. Pero mira, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, mucha hambre. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateo, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Mire, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó desde los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí, estoy en el verso 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a su casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No. Hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su nuera, mas Ruth se quedó con ella. Orfa besó a su suegra. Ruth se quedó con ella. Y le dijo Noemí: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará de separación entre nosotras 2. Esta mujer, Ruth, quiso tomar el reto. ¿Pero qué provocó todo esto? El hambre. ¿Verdad que Dios provoca cosas buenas también, verdad? A través del hambre. Dios provoca cosas buenas, porque aquí vemos que en el último capítulo de Ruth,
capítulo 4. Vamos son 4 capítulos, ustedes lo pueden leer rápido en su casa, no tiene nada de... Usted llega a su casa, abre el libro de Ruth, pero miren lo que dicen los últimos versículos. Dicen, y tomando Noemí, estoy en el versículo 16, 4:16, tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su aya, o sea, su nana, su abuelita, su nana. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Miren qué hermoso. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. ¿Salió algo bueno de ahí? Por supuesto. La línea donde viene el Señor Jesucristo. Sale muchas de las veces algo bueno. Dios, en su soberanía, que es lo que vamos a ir viendo los atributos de Dios, que es soberano, Él permite todas las cosas. Él permite muchas cosas. Mucha gente viene de sus países, o venimos de nuestros países, porque muchas de las veces allá no hay manera de vivir una vida, pues sin hambre, ¿verdad? Sin riesgos. Yo he platicado con mucha gente y me dicen, no, hermanos, allí matan gratis, de donde soy yo. Allí si se descuida uno, por cualquier cosa que le quieran robar a uno, si no se los quiere dar uno. Hace una semana estaba oyendo yo las noticias allá de México, un jovencito de 17 años, no le quiso dar el celular al asaltante, no se lo quiso dar. Pasa todos los días todo eso. Entonces el asaltante le puso uno, lo hirió con una navaja, lo mató por un celular. Eso es lo que pasa. Muchas veces por el hambre o por situaciones que pasan en la vida, la gente sale de sus países, la gente sale de sus lugares, la gente huye, la gente se va, pero a veces dice la gente, ay Dios, ¿por qué lo permitiste? Por algo lo permitió Dios, por algo lo permitió Dios. Y nosotros tenemos que decirle, Dios, pues si permitiste que yo llegara a este lugar o que yo estuviera así, ábreme el entendimiento y ayúdame a ser agradecido, pero también ayúdame a que yo viva una vida conforme a tu voluntad y con hambre y sed de ti, Señor. En el reinado de David, hablando del bisnieto de Ruth, ahí en el 2 de Samuel 21:1, ahí está el primer libro, se va al segundo, también hubo hambre. 21:1 nos habla el Señor ahí de un hambre, estamos hablando de un hambre física. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Por qué causa? Por Saúl. O sea, muchas de las veces el ser humano desobediente provoca. Hay muchos seres humanos, o habemos muchos seres humanos, que hay desobediencia en el corazón. Y se provoca todo esto y muere gente inocente. Como lo que acabo de hablar hace un momento. Dios permite muchas cosas, pero muchas cosas Él las permite por su soberanía, pero nosotros tenemos que tener cuidado que por nuestra causa no muera un inocente. Eso es lo que Dios quiere. Que tengamos mucho cuidado nosotros al hacer decisiones que van a vivir, que van a percutir en el día de mañana, en nuestro futuro, en el futuro de nosotros. Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios entendimiento. En la época de Elías, vaya en 1 de Reyes 17:1. Gloria al Señor. 1 de Reyes 17:1. Ahí enseguidita. Cuando usted tenga la oportunidad, repase los libros. Un consejo que le va a ayudar mucho. Repáselos en su casa, como Dios le dé la oportunidad. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes. Usted cuando vaya repasando los libros,
se le van a ir quedando en su corazón, se le van a ir quedando en su mente, y Dios le va a dar la oportunidad de que cuando diga una cita bíblica, el predicador, la predicadora, alguien que esté enseñando, ya tiene los libros en su memoria, de Primera de Reyes, sí, antes de Crónicas, antes de Reyes, antes de Samuel, antes de Salmos, todo eso lo va a ir familiarizando. Dice así la palabra de Dios. Entonces, estamos en el versículo, capítulo 7, verso 1, 17:1 de Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí está profetizando Elías lo que es la escasez. Pero mire algo bien hermoso que pasó ahí. Vaya conmigo al versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, Dios diciéndole, a Sarepta de Sidón, y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y la historia habla de que esta mujer, cuando llega Elías, esta mujer no tenía que comer. Vean cuando veo el versículo 14. Dice, bueno, en el versículo 13, Elías le dijo: no temas, no tengas temor, ve, haz como has dicho, le dijo a la mujer, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo lo que dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El Señor permite que sucedan las cosas para que su gloria se haga ver, para que su gloria se manifieste. Eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, que entendamos que Dios está permitiendo las cosas en nuestras vidas porque quiere hacer cosas especiales en nosotros, milagros en nosotros. Entonces, ahí vemos algo bien importante, la enseñanza que nos enseña Dios. Pero hay una hambre provocada por las guerras que marcó la historia bien fuerte. Marcó la historia para la tristeza. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, vaya conmigo al capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, estoy en Segunda de Reyes 6:24, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Allí pasó algo bien terrible. Subió a Samaria el rey de Siria. Los sirios fueron los que invadieron a Samaria, y es por eso que se mezclaron los judíos que vivían en Samaria con los sirios, la gente que no tenía temor de Dios, y por eso se les llamaron los samaritanos, y los maltratan los judíos a los samaritanos. Hasta hoy en día no se quieren. Y hubo una gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey y señor mío, gritándole a la mujer, al hombre, al rey. Y le dijo, dice, salva, le dice, sálvanos. Y él dijo: si no te salva Jehová, por eso tenemos que ir mejor a Dios. El hombre no, ¿de dónde te puedo salvar yo? Le dice, ¿del granero o del lagar? ¿De dónde te salvo yo? Si no te salva Dios. Pero ella le estaba diciendo porque hubo un caso bien difícil ahí, mire. Ella respondió, le dijo el rey: ok, mujer, ¿qué tienes? Le pregunta. Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy. ¿Sí leyó bien? Comámoslo hoy y mañana comeremos el mío.
El hambre, ¿ve hasta dónde llega el hambre? En los 70, 60 y algo, 70 por ahí, sucedió un caso allá en lo que es las montañas, la cordillera de los Andes. Cayó un avión. Muchos ya sabemos la historia, muchos hemos visto la película, y la historia está escrita ahí en él. Ahora sí que en la historia está eso. Y cayó el avión y la gente se estaban comiendo unos a otros para sobrevivir. Pero aquí algo bien triste. Por causa del hambre, por causa de la desobediencia de ese tiempo, los israelitas desobedecieron. Dios permitió todo esto. No había necesidad que pasara esto. Pero la desobediencia llevó a que estas mujeres se comieran a sus propios hijos. Cocimos pues a mi hijo. Dice, oye, mañana comeremos el mío, le dijo la mujer. Cocimos pues a mi hijo y no lo comimos. El día siguiente yo le dije, dame acá tu hijo, no te toca a ti, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Qué triste, ¿verdad? Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Es que es algo bien triste. Es algo que muchas de las veces como seres humanos no alcanzamos a entender, que la desobediencia no es buena delante de la presencia de Dios. Otro caso similar con Nabucodonosor, cuando invadió el reino de Judá. Similar, se quedaron sin comida. Vaya bien, ahí mismo en Segunda de Reyes, ahí nomás del 25, capítulo 25, lo que es cuando invaden a Judá. En el mes 25, 1 al 3, perdón. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantando torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. No hubo. Todo eso provoca, cuando usted se va a la historia, la Primera Guerra Mundial provocó hambre, provocó exilios. La Segunda Guerra Mundial provocó hambres, provocó exilios, provocó gente que se tuvo que ir a otros lugares, se tuvo que ir a países donde pudieran ellos sobrevivir con sus familias. Esta guerra que acaba de suceder en Ucrania provocó muchos gentes saliendo. La guerra que acaba de suceder acá en Israel con Irán y todas esas guerras que han cesado el fuego hoy en día, gracias a Dios. Todo eso ha provocado hambre. Todo eso ha provocado que la gente salga, que la gente vaya y dice, pues ni modo, si me muero en el mar, pues que me muera, pero para estar aquí batallando con este gobierno, mejor me voy. Si muero en el desierto, pues que muera. Si muero en el camino, pues me va a ir mejor. Yo creo que más vale, porque acá no hay manera de vivir. No hay manera de sobrevivir. Entonces todo eso ha provocado la desobediencia del hombre. El hambre. Eso es algo que el hombre, el ser humano. Entonces, hay algo bien importante. ¿Cómo puedo yo alimentarme espiritualmente? Ahora vamos a lo espiritual. ¿Cómo me puedo alimentar espiritualmente? La gente que ha desobedecido, mucha gente que conoce de Dios, necesita volverse a Dios. Necesita seguir el consejo de Jesús. Mire el capítulo 6 del libro de Juan. Mire lo que nos dice Jesús. Capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermosa palabra de Jesús. O sea que los fariseos, los religiosos decían que te tenemos que comer a ti. Pues así va a ser. De él lo estaba diciendo simbólicamente: recibir mis enseñanzas, recibirme en sus corazones.
para que no tengan hambre jamás, para que no tengan sed jamás. Mire lo que dijo Jesús. Ahorita vamos a continuar con el capítulo 6 de Juan. ¿Tenemos tiempo? Bueno, vamos a ver una última cita bíblica, porque esto yo, más o menos todo el estudio que saqué, yo creo que en 2 partes, pero así lo vamos a hacer. Vamos a ver una última cita, y de ahí oramos a Dios. Pero mire algo bien importante que dijo Jesús, hablando Jesús. Vuelva allá a Mateo, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, en el versículo 3. Vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hablando de hambre, hablando de comer. Cuando nosotros estamos ayunando, cuando hay un ayuno, vienen las tentaciones, se nos antojan muchas cosas, se nos presentan muchas cosas. Jesús tuvo la tentación. ¿Por qué? Mire, hay algo bien importante. A ver si tenemos tiempo. La próxima semana lo vamos a dar con más calma. Hay algo bien importante. El enemigo sabe, porque nosotros no es de que él vea los pensamientos, él no lee los pensamientos del enemigo, no. Pero muchas de las veces nosotros con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de caminar, muchas de las veces hacemos ver lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nosotros nos deleitamos, con lo que nos deleitamos, que sabemos que no le agrada a Dios. Y como el enemigo sabe que ese es nuestro punto débil, por allí llega. Porque a Jesús le dijo: si eres hijo de Dios, como mío que tenía hambre, dijo: no, pues viene con mucha hambre. Si eres hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque dijo: no, aquí yo la agarré. Ya la agarré, como decimos allá en nuestros países, lo agarré en curva ahorita. No, de aquí ya no se escapa. Pero nunca contó con la astucia de Jesús, jamás contó con lo que es la misericordia de Dios, la palabra de Dios, la respuesta de Dios mismo. Miren lo que le dijo Jesús. Respondió y dijo: escrito está. ¿Qué dijo? Escrito está. ¿Qué le citó? Las escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomios 8:3. Le citó a Deuteronomios. Así. Vamos a orar. Gracias le damos, Padre bendito, en esta hora por su palabra, Padre Santo, por esta oportunidad que el Padre bendito de que nos da de enseñar su palabra, Padre Santo, y por esa palabra que usted nos trae, Señor bendito. Gracias. Su palabra dice, Señor bendito, que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Padre Santo. Ayúdenos, Padre bendito, a tener esa hambre, esa sed de justicia, Padre Santo, en cada uno de nosotros, bendito Dios. En cada uno de nuestros corazones, Padre bendito, en esta hora, Señor. Queremos que nos ayude, Señor bendito, que nos enseñe, Padre Santo, esa palabra cada día, Señor. Que nos ponga esa hambre para poder aprender, bendito Dios. Y que nos lleve, Señor, a esas fuentes correctas, a esas fuentes en las cuales nosotros vamos a ser saciados, Señor. Que no vayamos a fuentes erróneas, Padre, a lugares donde nos vamos a tropezar, Señor bendito, nos va a hacer daño en lugar de hacer bien, Padre. Sino que vayamos, Señor, a las fuentes correctas, a las fuentes en las cuales nosotros vamos a poder entenderlo, Padre. Vamos a poder crecer, Señor, en su palabra, Dios, a crecer espiritualmente, Padre, porque eso es lo que usted quiere para nosotros, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, gracias le damos en esta hora, y cada uno de nosotros estamos aquí, Padre, para que usted nos ayude, Señor, a seguir adelante, bendito Dios. Le agradecemos su amor, le agradecemos su bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.